Era enero de 2012 cuando, en un rincón anónimo de Internet, apareció una imagen que parecía insignificante. Un fondo negro, una frase blanca y la silueta de un insecto. Nada más. Pero esa publicación escondía mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. En cuestión de horas, miles de usuarios se dieron cuenta de que no era un simple post. Contenía un mensaje cifrado, oculto en los píxeles de la propia imagen. Un mensaje que invitaba a los más inteligentes a resolver un desafío, asegurando que detrás de él había algo más grande, algo que prometía reclutar a individuos de gran inteligencia. Lo que comenzó como una curiosidad en foros terminó convirtiéndose en uno de los enigmas más complejos y perturbadores de la era digital. Un rompecabezas que no solo desafiaba a programadores o matemáticos, sino que exigía conocimientos de filosofía, criptografía, literatura e incluso cultura esotérica. Y aquí está lo más inquietante. Nunca se reveló quién estaba detrás, ni cuál era el propósito real de esa convocatoria. Algunos lo llaman el acertijo más difícil de Internet, otros la puerta de entrada a una sociedad secreta que aún podría estar operando en las sombras. La primera pista apareció en un foro anónimo, un lugar donde miles de publicaciones desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, esa imagen con un insecto dibujado no estaba ahí por casualidad. Dentro del archivo se escondía un mensaje encriptado, que al ser descifrado revelaba un enlace a otro acertijo aún más complejo. Ese enlace conducía a una cadena interminable de pruebas, códigos en libros de poesía, claves ocultas en música, números escondidos en direcciones de Internet y hasta coordenadas reales impresas en distintas ciudades del mundo. Sí, el juego había saltado de la pantalla a la vida real. Personas en Estados Unidos, Francia, Polonia y Corea del Sur encontraron carteles pegados en postes y paredes con símbolos crípticos que continuaban el desafío. La magnitud del rompecabezas era tan desconcertante que no podía tratarse de un simple pasatiempo. Todo estaba calculado al milímetro. Detrás había alguien o un grupo con recursos, conocimientos avanzados y una precisión casi militar. Lo que pocos saben es que ese primer reto no fue el único. Años después, nuevas convocatorias volvieron a aparecer, siempre de forma inesperada, siempre con el mismo patrón. Una trampa intelectual diseñada para atrapar solo a los más brillantes. Lo que nunca se suele contar es hasta qué punto este rompecabezas estaba diseñado para excluir a la mayoría de las personas. No bastaba con ser un programador brillante ni con tener conocimientos de criptografía. En los mensajes había referencias a libros olvidados de la Edad Media, citas en lenguas muertas como el latín o el rúnico, y claves escondidas en obras de pensadores como William Blake o Thomas Brown. La persona que quisiera avanzar debía moverse entre la informática, la literatura, la filosofía y hasta el ocultismo. Cada prueba parecía un filtro, como si los creadores quisieran destilar una élite intelectual, eliminando poco a poco a los menos preparados. Y lo más desconcertante es que, una vez que alguien lograba superar un nivel, el reto desaparecía de Internet. Solo unos pocos podían continuar, mientras que el resto quedaba fuera para siempre. Entre quienes lo intentaron, muchos aseguran que el rompecabezas estaba tan bien construido que parecía haber sido diseñado por un equipo con recursos ilimitados. No era un simple juego de hackers aburridos, había dinero, tiempo y conocimiento invertidos en cada pista. Este detalle, que rara vez se menciona, es la base de las teorías que veremos después. Si alguien tan poderoso estaba detrás, ¿qué buscaban realmente con todo esto? Uno de los primeros retos fue tan ingenioso como escalofriante. La imagen original escondía un mensaje invisible a simple vista. Solo al analizar el archivo con técnicas de esteganografía se revelaba un texto oculto. Ese texto conducía a un enlace en la red profunda donde esperaba la siguiente prueba. En otra ocasión, el enigma pedía resolver una serie de números que, al descifrarse, remitían a un libro del siglo XVII. La clave no estaba en el contenido del texto, sino en el número exacto de letras de cada palabra, lo que construía un mensaje secreto. Pero quizá lo más sorprendente fueron las coordenadas. En distintos puntos del mundo, Varsovia, París, Sydney, Seúl, aparecieron carteles impresos con el mismo símbolo del insecto y un código QR. Era la prueba definitiva de que detrás había un grupo con alcance global, capaz de desplegar mensajes físicos en varios países de manera simultánea. Quienes lo intentaron cuentan que cada nueva pista parecía diseñada para romper la mente. No era suficiente descifrar códigos. Había que pensar como si uno mismo formara parte de esa mente maestra que había creado el juego. Ningún juego en Internet había llegado tan lejos. Por eso, desde el principio, surgieron sospechas.
¿Quién tendría la capacidad de organizar un reto mundial que combinaba criptografía de élite, referencias literarias ocultas y carteles físicos en diferentes continentes? Una de las primeras teorías apuntaba a la CIA o a la NSA. No sería la primera vez que una agencia de inteligencia utilizaba acertijos públicos para encontrar talentos. Reclutar a los mejores hackers del mundo a través de una prueba en línea parecía lógico, hasta que alguien se preguntó, ¿por qué hacerlo de forma tan visible y abierta? Otros comenzaron a señalar a grupos de hacktivistas como Anonymous. La idea de un colectivo descentralizado que buscaba expandirse encajaba con el estilo del desafío. Sin embargo, el nivel de recursos logísticos, coordenadas en varios países, pruebas impresas, servidores complejos, superaba con creces la típica operación de un grupo anónimo de Internet. Y luego estaba la teoría más inquietante, la de una sociedad secreta moderna, una orden digital que quería formar su propio círculo de elegidos. El uso de símbolos, las citas literarias enigmáticas, incluso la obsesión con temas filosóficos y esotéricos, daban la sensación de estar frente a algo mucho más cercano a una logia que a un simple concurso. Lo más extraño es que los pocos que aseguraron haber llegado hasta el final, desaparecieron. Algunos afirmaron en foros que habían recibido correos electrónicos de bienvenida, y luego fueron borrados o silenciados. Nadie volvió a hablar públicamente de lo que había dentro. Ese silencio alimentó todavía más las teorías. Porque si realmente había un final, ¿qué encontraron quienes cruzaron esa última puerta? Cuando se habla de este enigma, casi siempre se repite la misma historia. Un reto imposible, hackers brillantes y teorías sobre gobiernos y sociedades secretas. Pero hay aspectos que rara vez se mencionan y que son igual de inquietantes. Por ejemplo, los símbolos. A lo largo de las pruebas aparecieron referencias a antiguas órdenes gnósticas y pasajes de textos místicos que parecían fuera de lugar en un simple concurso de criptografía. No eran citas al azar. Algunas conectaban directamente con filosofías sobre el control del conocimiento y la manipulación de masas. Otro detalle inquietante es el silencio de los ganadores. Se sabe que algunas personas lograron resolver las pruebas, pero después de recibir un correo electrónico con el siguiente paso, desaparecieron de la conversación pública. No volvieron a foros, no dieron entrevistas, ni siquiera presumieron de su hazaña. Era como si alguien les hubiera obligado a callar, o como si hubieran accedido a algo demasiado grande para contarlo. Además, pocos recuerdan que las convocatorias se repitieron en años posteriores, cada vez más complejas, cada vez con más capas ocultas. Pero en un momento dado, todo se detuvo abruptamente, sin explicación. Ni una despedida, ni un mensaje final. Solo silencio. Y aquí está lo más extraño. En los foros donde antes había actividad frenética, comenzaron a circular rumores de que lo que se había iniciado como un reclutamiento terminó convirtiéndose en algo diferente. Algunos hablan de un experimento social, otros de un culto digital, pero nadie lo sabe con certeza, porque no hay pruebas públicas. Esa es la verdadera esencia de este misterio, no lo que se cuenta en la superficie, sino lo que se esconde detrás de los huecos, los silencios y las piezas que nunca encajan. Una de las hipótesis más extendidas es que todo fue una operación de reclutamiento encubierto, una forma de localizar a las mentes más brillantes sin necesidad de publicar ofertas de trabajo ni levantar sospechas. ¿Quién podría necesitar a esos genios de la criptografía, la filosofía y la informática? Algunos apuntan a agencias de inteligencia, otros a poderosas corporaciones tecnológicas que buscan talento para proyectos de control digital. Pero hay otra línea de pensamiento más inquietante. A lo largo de las pruebas, las referencias literarias y místicas parecían formar un patrón. La idea de una élite del conocimiento, un grupo reducido que accede a verdades que el resto del mundo nunca conocerá. En ese sentido, Cicada podría haber sido la puerta de entrada a una orden secreta moderna. Una logia digital diseñada para filtrar solo a quienes estaban preparados. Y no falta quien conecta este enigma con el resurgir de los Illuminati en la era digital. Símbolos esotéricos, referencias al ojo que todo lo ve, y la idea de un grupo en las sombras que selecciona a sus adeptos en Internet. Aunque para muchos suena exagerado, los paralelismos están ahí, y es imposible ignorarlos. Algunos investigadores independientes incluso creen que Cicada fue un experimento de control social, no un simple rompecabezas, sino una prueba para ver hasta dónde puede llegar la obsesión de miles de personas, cuánto tiempo están dispuestas a invertir y cómo reaccionan frente a la incertidumbre y el silencio. Y quizá lo más perturbador es que, si fue un experimento, nunca supimos cuál fue el resultado. Después de años, Cicada 3301 sigue siendo un enigma. Nadie sabe con certeza quién estaba detrás, ni cuántas personas lograron completar todos los retos. Algunos creen que los seleccionados ingresaron a un mundo secreto de conocimiento, mientras que otros piensan que solo fueron piezas en un experimento mucho más grande.
Lo que sí está claro es que Cicada no solo dejó acertijos, dejó una pregunta que nadie ha respondido completamente. ¿Qué significa realmente buscar la verdad? Tal vez no sea solo resolver códigos, encontrar pistas o descubrir secretos ocultos, sino cuestionar nuestra capacidad de comprender lo que se oculta detrás de lo evidente. Y aquí está lo más fascinante. Mientras navegas por Internet, mientras compartes información, mientras creas y descifras, podrías estar frente a otro acertijo invisible, diseñado para los que buscan, los que se obsesionan y los que no se conforman con la superficie. Cicada 3301 nos recuerda que el misterio puede ser más importante que la respuesta, y que a veces el verdadero juego no es descubrirlo todo, sino aprender a mirar más allá de lo que otros ven. Después de años de enigmas imposibles y pistas escondidas en los lugares más insospechados, el objetivo real de Cicada 3301 sigue siendo un secreto. Se sabe que los participantes que llegaron más lejos fueron seleccionados de manera extremadamente cuidadosa. Algunos afirmaron haber recibido mensajes cifrados privados, mientras otros desaparecieron de los foros y chats sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasó realmente con ellos. Las teorías son infinitas. Algunos piensan que era un reclutamiento para una organización secreta, quizás gubernamental o tecnológica. Otros creen que era un experimento social, diseñado para medir la creatividad y la habilidad de resolución de problemas de la humanidad. Y hay quienes sugieren algo más oscuro, una prueba que involucraba seguridad nacional o inteligencia digital. Lo único cierto es que nadie jamás confirmó su propósito. Ninguna declaración oficial, ningún registro público. Todo lo que queda son fragmentos de historias, capturas de pantalla de foros y rumores que se mezclan con leyendas urbanas de Internet. Lo fascinante y lo que mantiene vivo el misterio es que incluso después de más de una década, nuevas pistas relacionadas con Cicada 3301 continúan apareciendo en la red, como si alguien quisiera que la intriga jamás terminara. El espectador debe sentir que, aunque hayas visto cada acertijo, aunque hayas seguido cada pista, el verdadero enigma sigue ahí, escondido justo fuera de nuestro alcance, recordándonos que algunos secretos nunca fueron hechos para ser completamente comprendidos. Aunque nadie sabe quién está detrás, Cicada 3301 dejó una marca indeleble en Internet y la cultura moderna. Sus acertijos inspiraron a cientos de personas a estudiar criptografía, literatura, filosofía y arte. Muchos intentaron replicar sus enigmas, pero la complejidad de sus desafíos originales sigue siendo insuperable. Cada imagen, cada código, cada referencia literaria parecía diseñada no solo para probar inteligencia, sino para cambiar la forma en que percibimos la información y la creatividad. La comunidad digital continúa compartiendo teorías, pistas antiguas y nuevas interpretaciones. Foros secretos, grupos encriptados y canales de investigación mantienen viva la leyenda. Incluso hoy, más de 10 años después del primer mensaje, hay quienes siguen intentando resolver los enigmas que Cicada dejó atrás. Lo más fascinante es que, a diferencia de otros misterios de Internet que pierden fuerza con el tiempo, Cicada 3301 crea un efecto atemporal. Cada nueva generación de curiosos descubre su historia y se siente desafiada. Porque el misterio no se limita a los códigos. Es un recordatorio de que hay secretos que nos empujan a explorar más allá de lo visible, que nos hacen pensar, aprender y cuestionar la realidad. Al final, Cicada 3301 no es solo un conjunto de acertijos imposibles. Es un fenómeno que transformó la curiosidad en obsesión y convirtió lo desconocido en leyenda. Y quizás, esa es la verdadera razón por la que nunca dejó de fascinar a quienes se atreven a buscar sus secretos.